Voy a compartirles. ¿Están viendo la presentación? Sí, 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 sí. profe. Buenísimo. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, ¿sí? Que es potencial de acción. Como les decía recién, ¿sí? Todos los gestos que hacemos, ¿sí? Caminar, leer, aprender, pensar, ¿sí? Percibir colores, sonidos, etcétera, ¿sí? Básicamente depende de millones de conexiones sinápticas, ¿sí? Y de un sistema de comunicación único y básico, ¿sí? De las neuronas que se llama potencial de acción, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se producen esos potenciales de acción. Lo que tienen en el dibujo, ¿sí? Arriba, son espigas, todas esas espigas que ustedes ven, cada una de esas es un potencial de acción. Claro, esto es el registro que tenemos desde el cerebro, por ejemplo, de un animal, ¿sí? De cómo es la comunicación nerviosa. Pero obviamente nosotros lo que vamos a hacer es agarrar una de esas espigas, la vamos a abrir, a disecar, por así decir, y vamos a ver qué es lo que ocurre en cada una de las fases de esa espiga, ¿sí? Básicamente, para empezar, ¿sí? Nosotros decimos que las neuronas pueden conducir el impulso nervioso de dos maneras, ¿sí? Y no tienen otra forma. Esas dos maneras son lo que se denominan potenciales graduados electrotónicos o subumbrales, o lo que conocemos como potencial de acción. Es decir, que acá hay una diferencia con el sistema cardíaco, ¿no? El sistema cardíaco solo tiene potenciales de acción, ¿sí? El nodo sinusal, las fibras musculares, siempre se manejan por potenciales de acción, que obviamente son diferentes, pero son potenciales de acción. La neurona tiene dos formas de conducir el impulso nervioso, ¿sí? Una es el potencial de acción, pero la otra, ¿sí? Es lo que se denomina potencial electrotónico gradual o subumbral, ¿sí? Y ahora vamos a explicar qué es eso. Los potenciales graduados, también llamados electrotónicos o subumbrales, pueden ser de dos tipos. Pueden ser los que comúnmente llamamos PIPs, que significa potencial inhibitorio postsináptico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estimulamos a una neurona, esta, ¿sí? En la polarización de su membrana, puede hiperpolarizarse. Es decir, como ven en el dibujito de abajo, desde un potencial que se llama reposo, que ahora vamos a ver, se va hacia abajo, se hace más negativo ese potencial de membrana, ¿sí? Y a eso lo llamamos potencial inhibitorio. La otra respuesta es lo que se denomina PEPS. PEPS significa potencial excitatorio postsináptico, ¿sí? Y es una respuesta despolarizante. ¿Qué significa? Que cuando estimulamos una neurona, ¿sí? Una posible respuesta es que desde su potencial de reposo suba, es decir, se despolarice, ¿sí? Y en este caso la llamamos potencial excitatorio postsináptico. Entre las dos respuestas, ¿sí? O sea, el PIPS y el PEPS, lo que nosotros tenemos que destacar es que ambos se llaman graduados. ¿Por qué? Porque si yo a una neurona, ¿sí? En un sector de la membrana de esa neurona la estimulo, ¿sí? Puedo hacer que esos potenciales inhibitorios, excitatorios, se sumen en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Sumar, ¿qué significa? Que si yo a una neurona le doy un estímulo, ¿sí? Por el cual esa neurona, la membrana, se hiperpolariza, si yo en ese mismo sector de membrana, en el mismo momento, llego con otro estímulo inhibitorio, se va a hiperpolarizar más que esto que ustedes ven acá. Y si yo vengo con otro estímulo inhibitorio más fuerte, se va a hiperpolarizar aún más todavía. Es decir, se gradúa, es graduado. Pero siempre es hiperpolarizante, para abajo. En cambio, el potencial excitatorio postsináptico, que es una despolarización, también es graduado. Significa que si en el mismo momento, en el mismo espacio de la membrana, yo vengo con un estímulo excitatorio, ese estímulo se suma al anterior y ese PEPS chiquitito que ustedes ven acá se puede sumar y agrandarse. ¿Qué pasa? Cuando estos últimos, los PEPs, los excitatorios, se agrandan lo suficiente para llegar a un valor llamado umbral, se genera la otra respuesta, la otra manera de conducir el impulso nervioso de las neuronas, que es lo que ustedes están viendo a la derecha y que se llama potencial de acción. O sea que el potencial de acción solo se va a producir si un potencial previamente graduado electrotónico o subumbral llegó al umbral, ¿sí? A un valor que llamamos umbral, que ahora vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? ¿Por qué tiene dos formas de comunicación? Primero, digamos, las dos formas son absolutamente válidas, ¿sí? Y de hecho hay neuronas que no tienen potencial de acción y todas sus comunicaciones por potenciales electrotónicos o graduados, ¿sí? El potencial electrotónico graduado le sirve a las neuronas para recorrer pequeñas distancias, ¿sí? Por ejemplo, la dendrita hasta el cuerpo, ¿sí? O el cuerpo hasta el cono axonal, ¿sí?
pero también podrían verse este tipo de potencial electrotónico en el axón, ¿sí? Y como dijimos antes, estos potenciales electrotónicos graduados o subumbrales podrían generar un potencial de acción si se llega al valor umbral. Entonces, fíjense a la derecha, ¿sí? Desde el reposo, ¿sí? Que más o menos lo ponemos acá en menos 70, a esta neurona se la ha estimulado, entonces provoca un PEPS, ¿sí? Y ese PEPS, antes de caer, de volver al reposo, ¿sí? Se le suma otro arriba, ¿sí? Pero claro, ese otro, sumado al anterior, no llega a los menos 55 que es el umbral. Por lo tanto, ¿sí? No genera potencial de acción. Fíjense que luego, ¿sí? Se inhibe, va para abajo, y luego aparece otro estímulo para arriba, pero tampoco alcanza el umbral, ¿sí? Luego baja, y finalmente el último estímulo que recibe ese pedacito de membrana de esa neurona es suficientemente despolarizante para llegar al valor umbral, y al llegar al valor umbral, entonces ya esto no lo puedo llamar potencial subumbral, ¿sí? Porque ya llegué al umbral. Y entonces lo que se genera ahí es otra respuesta, que es esto verde que ustedes ven a la derecha, que es el potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción a la neurona le sirve para recorrer distancias más grandes, ¿sí? Y en general, obviamente, a mayor velocidad, ¿sí? ¿Dónde hay potencial de acción? Bueno, en general, la mayor parte de las neuronas tienen potencial de acción desde el cono axonal, que es la primera parte, ¿sí? Donde comienza el axón, hasta el terminal axónico. ¿Por qué no hay potencial de acción en las dendritas o en el cuerpo neuronal? Bueno, porque en general las dendritas y el cuerpo neuronal no tienen un tipo de canal que se llama canal de sodio voltaje dependiente que es necesario para generar el potencial de acción, ¿sí? En cambio, en el cono axonal y a lo largo del axón está lleno de estos canales de sodio voltaje dependiente. Y donde mayor densidad de canales de sodio voltaje dependiente hay en la neurona es en el cono axonal. Por lo cual, el cono axonal es un sitio habitual donde se genera, donde empieza el potencial de acción, ¿sí? Esto que acabo de decir tiene una pequeña mentira, que es, si bien no existen potenciales de acción en las dendritas de las neuronas, hay ciertos sectores del cerebro, por ejemplo el hipocampo, donde se descubrió que las neuronas sí tienen potencial de acción sus dendritas, ¿sí? Pero bueno, es un mecanismo excepcional, digamos, no encontramos todavía otros lugares, otros sistemas anatómicos, y el concepto con lo que nos vamos a quedar es que mientras la dendrita y el cuerpo se manejan con potenciales graduados electrotónicos subumbrales, el axón podría utilizar o potenciales electrotónicos o potencial de acción. Hace mucho tiempo, ¿sí? Un médico fisiólogo alemán, von Brugh, ¿sí? Descubre, propone, porque no lo podía ver esto, propone la existencia de canales o poros, ¿sí? Que es lo que comúnmente hoy denominamos canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas estructurales transmembrana, ¿sí? Que pueden estar abiertos o cerrados, ¿está bien? Y que me van a permitir generar ese impulso nervioso a lo largo de la membrana. Entonces, los canales iónicos tienen tres propiedades. La primera propiedad es de conducir iones, ¿sí? Y en general a altísima velocidad, ¿sí? Segunda propiedad es que, a pesar de conducir iones a muy alta velocidad, reconocen y seleccionan iones específicos, ¿sí? Son selectivos, es decir, si un canal es para el sodio, no es para potasio. Y si un canal es para potasio, no es para sodio. Y por último, como propiedad, es que los canales iónicos a veces pueden estar abiertos, ¿sí? Siempre, siempre. Y entonces a esos canales que siempre están abiertos los vamos a llamar pasivos. O pueden abrirse y cerrarse en respuesta a diferentes señales. Y en estos casos, a esos canales que se abren y se cierran, los vamos a llamar activos, ¿sí? Estos últimos, los canales activos, es decir, aquellos que se abren y cierran ante diferentes señales, ¿sí? Básicamente se abren o cierran bajo tres señales diferentes. O son canales, ¿sí? Sensibles al voltaje, es decir, que responden a cambios en el voltaje de la membrana, como el que les conté antes del canal de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Que solo se abre cuando se despolariza la membrana y se llega al umbral, ese voltaje es el que los abre, ¿sí? Segundo, algunos canales se abren o se cierran solo ante ligandos químicos, es decir, ante neurotransmisores, ¿sí? Y tercero, algunos canales no responden ni a cambios de voltaje ni a neurotransmisores, sino a deformación mecánica, ¿sí? De esa membrana, de ese axón, por ejemplo, ¿sí? Entonces se deforma mecánicamente y eso genera la apertura o el cierre de ese canal, ¿sí? Esto no importa. Una cosita que sí me gustaría aclarar es, estamos hablando de canales iónicos, ¿sí? Por los cuales, como dije, tienen alta velocidad y por los cuales pasan cerca de 100 millones de iones, ¿sí? Por segundo, ¿sí? Es decir,
Es increíble la cantidad de iones por segundo que pasan por un canal, ¿sí? En cambio, ¿sí? La famosa bomba de sodio, potasio, ATPasa, que también está en las membranas, ¿sí? De todas las células, fíjense que solamente deja pasar 100 iones por segundo. Entonces, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? No cumple una función en generar el impulso nervioso o en transmitir el impulso nervioso a lo largo de la membrana, pero sí cumple un papel, como vamos a ver ahora, en restaurar los gradientes cuando esos gradientes se están desintegrando en la neurona, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora bien, yo en una membrana, ¿sí? En el axón, puedo tener 1, 10 o 100.000 canales, ¿sí? Puedo tener muchos canales. Esos canales pueden estar abiertos, pero aunque tenga muchos canales y esos canales estén abiertos, eso no quiere decir que por él van a pasar iones. Porque para que los iones pasen por esos canales que están abiertos, necesitan una fuerza que los impulse a pasar. Y esas fuerzas que los impulsan, ¿sí? A pasar, o es lo que conocemos como gradiente eléctrico, es decir, los iones, ¿sí? Se mueven del lugar donde están, según su carga, ¿sí? Hacia el lugar donde ven una carga opuesta, ¿sí? Los opuestos se atraen. Entonces, por ejemplo, el potasio, que es un catión, ¿sí? Es el principal catión intracelular, ¿sí? Cuando ve que del otro lado de la membrana encuentra cargas negativas, quiere salir, ¿sí? Porque encuentra su opuesto. Pero si el otro lado de la membrana ve cargas positivas, es rechazado, ¿sí? No sale, sino que se queda dentro. Eso es el gradiente eléctrico. Y el otro gradiente, la otra fuerza impulsora, es el gradiente químico de concentración. Es decir, los iones van del lugar donde están muy concentrados a uno donde están pobremente concentrados, ¿sí? Y esto se mantiene, no importa el momento eléctrico de la neurona del que vamos a hablar, ¿sí? Siempre hay un gradiente químico. En el caso del potasio, por ejemplo, siempre hay más potasio adentro de la neurona que afuera, y por lo tanto el potasio siempre tiene a favor el gradiente químico de concentración para salir de la neurona. El sodio está más concentrado afuera de las neuronas, ¿sí? Que adentro. Por lo tanto, el sodio siempre tiene una fuerza impulsora, un gradiente químico de concentración, que quiere hacerlo entrar a la neurona, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Yo, digamos, por más que tenga una membrana, por más que esa membrana tenga canales, por más que esos canales estén abiertos, necesito que exista una fuerza impulsora, como el gradiente eléctrico o el gradiente químico, para que los iones puedan moverse a través de esos canales. Y como les dije antes, nosotros podríamos decir que hay canales que se llaman pasivos, es decir, que siempre están abiertos, ¿sí? Y hay canales que son activos o regulados, que son aquellos que están cerrados, pero bajo cierto estímulo se abren, ¿sí? Y esos estímulos vimos que es o un cambio de voltaje, o un ligando, un neurotransmisor, o un cambio, una deformación mecánica de la membrana. Yo les dije recién que los canales activos pasan por un estado abierto a cerrado. Y esto es así para un montón de canales. Pero el que a nosotros nos interesa hoy por la clase es, como dijimos, el canal de sodio voltaje dependiente. Y el canal de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Tiene una característica que lo hace muy particular. Y esa característica es que puede estar en un momento, por ejemplo, cuando la neurona está en reposo, absolutamente cerrado. Cuando llega un estímulo y se llega al umbral, ese canal se abre y deja pasar sodio. Y luego, ¿sí? De estar abierto, no se cierra, sino que pasa por un estadio intermedio que se llama inactivado. Inactivado. ¿Qué significa inactivado? Que primero no va a pasar más sodio, porque está inactivado, ¿sí? Pero además de eso, si yo vengo en ese momento, en ese pedacito de membrana donde el canal está inactivado y pongo un estímulo, aunque ese estímulo sea intenso, no logro abrirlo, ¿sí? No voy a poder abrirlo. Para poder abrirlo, tengo que esperar que ese canal que está inactivado pase a su estadio de reposo básico, que es el cerrado. Y una vez que esté cerrado, ahí sí, si caigo con un estímulo, voy a poder abrirlo, ¿sí? Entonces, el canal de sodio voltaje dependiente pasa por tres estadios, que son cerrado, abierto, inactivado. Y esto es muy importante, ¿sí? Muy, pero muy importante en el corazón y en las neuronas del sistema nervioso, porque cuando los canales están inactivados, estos canales de sodio, voltaje dependiente, están inactivados, en ese momento, como dije antes, por más estímulo que yo coloque en la neurona, no puedo generar un nuevo impulso eléctrico, ¿sí? Y eso hace que los potenciales de acción sean ordenados, que tengan un tiempo, que tengan una secuencia, y que no sea algo desorganizado, desincronizado, como sucede, por ejemplo, en las crisis comiciales, en las convulsiones o en la epilepsia, ¿sí? Esto es muy importante. Y cuando en ese pedacito de membrana yo tengo todos los canales de sodio inactivados, ¿sí? Que no responden a ningún estímulo,
a ese momento, a ese periodo de tiempo, lo vamos a llamar periodo refractario absoluto. Es decir, el periodo refractario absoluto es un periodo de tiempo en el cual, digamos, cualquier estímulo que caiga en ese pedacito de membrana no va a generar un potencial de acción, ya que en ese momento y en ese pedacito de membrana todos los canales de sodio voltaje dependiente están inactivados y es imposible activarlos de nuevo a menos que uno espere que se cierren y una vez cerrado sí podrían abrirse bajo otro estímulo. Ion channels to start to open. As threshold is reached, many sodium channels open. Sodium ions diffuse across the membrane, causing depolarization. Voltage-gated potassium ion channels also begin to open, but more slowly. Therefore, depolarization occurs because... Acá lo que está mostrando es, en rojo o en rosa, ¿sí? Son los canales de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Fíjense en que se abren, ¿sí? Empieza a pasar, y en un momento determinado, ¿sí? En un momento determinado, como vamos a ver ahora, estos canales de sodio voltaje dependiente que se han abierto se inactivan. En ese mismo momento, prácticamente, donde se inactivan, se van a abrir unos canales llamados de potasio voltaje dependiente, ¿sí? Pero el potasio, a diferencia del sodio, como el potasio está más concentrado adentro que afuera, va a salir, ¿sí? El sodio entra y el potasio sale, ¿está bien? Ahora vamos a ver cómo esto lo implicamos directamente con el gráfico del potencial de acción, ¿sí? Vamos hasta acá. ¿Preguntas que quieran hacerme hasta acá? Profe, una pregunta. ¿Qué dijiste que es el periodo refractario absoluto? El periodo refractario absoluto, ¿sí? Es un periodo de tiempo en el cual, ¿sí? El pedacito de membrana, ¿sí? De esa neurona que está en ese periodo refractario absoluto, tiene todos sus canales de sodio voltaje dependiente inactivados. Y por lo tanto, ¿sí? Cualquier estímulo que yo quiera colocar sobre ese pedacito de membrana, no importa si ese estímulo es leve, moderado o severo, no va a poder abrir esos canales, ¿sí? Y al no poder abrirlos, no va a generar un potencial de acción, ¿sí? Entonces, el periodo refractario absoluto es periodo de tiempo, ¿sí? Periodo de tiempo en el cual cualquier estímulo colocado sobre la membrana no genera un nuevo potencial de acción. Eso sería. Bien, gracias. De nada. ¿Preguntas hasta acá? Bien, sigo. Bien, entonces, fíjense en lo siguiente. Acá tenemos, ¿sí? Abajo, ¿sí? El medio intracelular, o sea, el citoplasma de la neurona, afuera el medio extracelular, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que tener en claro, ¿sí? Es una propiedad física muy, pero muy importante, que dice que los medios son electroneutros. Esto lo que significa es que si yo coloco, ¿sí? Un electrodo, digamos, o pudiera contar la cantidad de cargas positivas y negativas que hay en el medio extracelular, la suma de esto me daría cero. Es decir, existe la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Y si yo hago lo mismo en el medio intracelular, si cuento la cantidad de cargas positivas y negativas, es igual. ¿Esto qué quiere decir? Que supongamos que en un momento, voy a decir una pavada, ¿no? En el lado citoplasmático tengo 100 cargas positivas, voy a tener 100 cargas negativas, ¿sí? Esto es una propiedad inviolable, ¿sí? Los medios son electroneutros. Ahora bien, en la clase de hoy, igual que en cardio, como ustedes ya lo vieron, no vamos a hablar de los medios, ¿sí? Porque yo no voy a meterme adentro con el citoplasma ni afuera, muy lejos de la membrana de la neurona. Lo que estamos hablando hoy es de potencial de membrana, ¿sí? Y el potencial de membrana se define como la diferencia del potencial eléctrico a uno y otro lado de la membrana. Simplemente ahí, pegado a uno y otro lado de la membrana. Y resulta que cuando esto se estudió en las neuronas, se descubrió que estando en reposo la neurona, es decir, cuando no la estimulamos, el lado interno, ¿sí? Tiene un exceso de cargas negativas con respecto al lado externo que tiene un exceso de cargas positivas. Y cuando alguien lo midió, ¿sí? Le atribuyó al lado externo el valor cero, ¿sí? El valor cero, y entonces con eso pudo comparar cuán negativo es el interior con respecto al exterior, ¿sí? Que le puso valor cero. Y eso le dio menos 70 milivoltios. Dicho de otra manera, el potencial de membrana de reposo de las neuronas es de menos 70 milivoltios. Y esto significa, básicamente, que el lado interno de la membrana en reposo es 70 veces más negativo que el lado externo de la membrana, que por convención le pusimos valor cero.
¿sí? Eso es lo que significa potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. ¿Podrías repetir, Claudio, por favor? Sí, claro. El potencial de membrana, ¿sí?, es la diferencia eléctrica a uno y otro lado de la membrana. Nada más que ese lado interno y lado externo pegado a la membrana. En reposo, las neuronas tienen un potencial de membrana que es de menos 70 milivoltios. ¿Qué significa eso? Significa que el interior de la membrana, ¿sí?, es decir, el lado intracelular de la membrana, es 70 veces más negativo, ¿sí?, que el exterior de la membrana, ¿sí?, al cual, por convención, se le asigna un valor 0. Entonces nosotros comparamos el lado interno de la membrana con el lado externo, que por convención es 0. Y lo que se vio es que en reposo, ¿sí?, las neuronas tienen un potencial de membrana de menos 70, lo que significa que el lado interno tiene 70 veces más cargas negativas que el lado externo, que es 0. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Si a mí me dicen que el potencial de membrana de una neurona en este momento está en más 40 milivoltios, ¿qué significa eso para ustedes? Llegó el potencial de acción. Está bien, pero ¿qué significa que sea más 40 milivoltios el potencial de Que está membrana? polarizada. Más 40 veces más positiva. ¿Qué cosa? La membrana externa. El lado Externa interno no. sobre el lado externo. Eso. Exacto. Recuerden que el Ah. potencial de membrana, ¿sí?, el potencial de membrana es comparar el lado interno de la membrana, ¿sí?, con respecto al exterior, que por convención lo llamamos 0 siempre. Entonces, si a mí me dicen que el potencial de membrana de una neurona es más 40, lo que me está diciendo es que el lado interno de la membrana es 40 veces más positivo que el lado externo, que por convención es 0. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. ¿Sí? Es decir, vamos a comparar el lado interno con el externo, que por convención es 0. Ya sabemos que 0 no es, ¿está bien? Sabemos que si al lado interno hay negativas, del lado externo hay positivas. Pero para poder compararlo y que sea más fácil, ¿sí?, el lado externo por convención le pusimos valor 0. Y siempre es esa comparación, ¿sí? Es esa comparación. Ahora bien, uno se pregunta, ¿no?, si el potencial de membrana en reposo de una neurona es menos 70 milivoltios, es decir, el lado interno es mucho más negativo que el lado externo, que es 0, ¿quién genera esto? ¿No? ¿Quién hace que el potencial de membrana en reposo de una neurona sea menos 70 milivoltios? Y la respuesta es fácil. ¿Por qué? Porque en reposo solo había en su membrana canales de potasio. Y como esos canales de potasio siempre van a estar abiertos, no importa si la neurona está en reposo o activada, ¿sí?, siempre son canales de potasio que van a estar abiertos, son canales pasivos de potasio. Entonces, en reposo, los únicos canales que tiene son de potasio, ¿sí?, abiertos. Por lo tanto, el único ion que puede jugar, ¿sí?, es el potasio. ¿Y qué hace el potasio normalmente? Bueno, el potasio, que es el catión intracelular, por gradiente de concentración, juega del lado externo de la membrana, que son esas cargas positivas que ustedes ven ahí, dejando un exceso de cargas negativas en el lado interno de la membrana. Es decir, que el va saliendo o de concentración, ¿sí?, acumulándose en el lado externo de la membrana, y deja el lado interno de la membrana con un valor 70 veces más negativo que el lado externo, que ya sabemos por convención le asignamos el valor 0. ¿Sí? Claro, esto no continúa al infinito. O sea, el potasio por gradiente de concentración, yo lo cuento, el potasio, si fuera por su gradiente de concentración, pero eso no pasa, ¿sí? Porque los gradientes no se disipan. ¿Y por qué no se disipa en este caso? Porque obviamente el potasio, que está saliendo por gradiente de concentración, en algún momento, ¿sí?, su gradiente eléctrico le impide salir. ¿Por qué le impide salir? Porque el potasio es un catión positivo, y si ya hay cargas positivas del otro lado de la membrana, ¿sí?, va a haber cargas del repele y queda adentro o entra de nuevo. Entonces, hay un momento, ¿sí?, donde el potasio, si bien sale por gradiente de concentración, ¿sí?, es repelido de alguna manera por su gradiente eléctrico, ¿sí?, por su gradiente eléctrico, ¿sí? Ahora bien, el concepto es que el potencial de membrana en reposo de las neuronas, ¿sí?, es producido por la salida de potasio por su gradiente de concentración, ¿sí? Y eso es lo que hace que nuestro potencial de membrana en reposo sea de menos 70 milivoltios.
Si yo a esa neurona pudiera inyectarle en el lado interno de la membrana cargas negativas, a menos 70, sería 80, o a menos 90, o a menos 100. Y a eso, cuando yo desde el reposo me voy hacia valores más negativos, lo llamamos hiperpolarización. Si a la neurona, por el contrario, ¿sí?, yo le podría inyectar cargas positivas en el lado interno de la membrana, ¿sí?, el potencial está en menos 70 de reposo, se iría a menos 60, menos 50, 0, etcétera. Es decir, valores positivos se despolarizan. El reposo, cuando valores positivos se despolariza, cuando del reposo se va a valores negativos, se hiperpolariza, ¿sí? Cualquiera de los dos, esté despolarizado o hiperpolarizado, en algún momento tiene que volver al reposo. Y ese regreso al reposo se lo llama repolarización, ¿sí? Hace mucho tiempo, ¿sí?, más o menos en 1888, ¿sí?, un físico alemán que se llama Nernst, ¿sí?, ideó una fórmula, ¿sí?, de equilibrio de Nernst, ¿sí? ¿Y qué dice esa fórmula? ¿Sí? La fórmula es compleja, no hace falta saberla, como ustedes ven acá, ¿sí? Pero, ¿qué dice la fórmula de Nernst? La fórmula de Nernst, ¿sí?, dice cuál es el potencial de membrana, ¿sí?, cuál es el potencial de membrana para un ion en estudio, puede ser potasio, sodio, cloro, lo que ustedes quieran, en el cual cuando yo llegue a ese valor de potencial de membrana, ese ion va a entrar en lo que se llama un equilibrio, ¿sí? ¿Qué significa equilibrio? Que el flujo neto del ion a través de la membrana va a ser igual a 0. ¿Qué significa que el flujo neto va a ser igual a 0? Que cuando yo llegue a ese potencial de membrana, si entran dos potasios, si 4 potasios, entrarán 4 potasios. Es decir, eso es flujo neto igual a 0. No quiere decir que no haya movimiento, sino que la salida de 5 iones va dado por la entrada de 5 iones de ese mismo ion. Entonces, Nernst estudió, obviamente, para el potasio. Claudio, se Encontró, te corta mucho el sí, audio. todos se Se corta escuchan mucho, cortado. no, por lo... Sí, no. Sí, profe, se escucha muy Sí, se cortado. escucha. Bueno, Por ahí si tengo apagás la conexión plena. cámara te va a andar mejor el audio. Bueno, pruebo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahí te Sí. escuchamos. Lo que les decía es que la ecuación de Nernst, ¿sí?, me da el valor de potencial de membrana para un ion, ¿sí?, para que éste se encuentre en equilibrio. Entonces, cuando quisieron estudiarlo para el potasio, ¿sí?, este valor de la ecuación de Nernst les dio menos 75 milivoltios. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que el punto de equilibrio o la ecuación de equilibrio del potasio sea menos 75. Que si yo llegara a tener un potencial de membrana de menos 75 milivoltios, en ese momento el potasio va a tener un flujo neto igual a 0. Es decir, cuando salgan 2 potasios, entrarán 2 potasios. Por lo tanto, es como decir, ¿sí?, que el potasio va a sentarse en su sillón, en su comodidad, ¿sí? Va a estar cómodo en ese momento. Llegó a su punto dinámico, ¿sí? La neurona se va a encargar de sacarlo de ese equilibrio dinámico, ¿sí? No lo quiere cómodo porque necesita que el potasio se mueva, ¿sí?, que exista un gradiente y que no se disipe. Entonces, por más que lleguemos transitoriamente a ese valor, la neurona se va a encargar de sacarlo de ese valor, ¿sí? Cuando el mismo Nernst estudió la ecuación, ¿sí?, pero para el sodio, o sea, la ecuación de equilibrio para el sodio, ¿sí?, esa ecuación de equilibrio para el sodio le dio más 55 milivoltios. ¿Y qué significa eso? Que si el potencial de membrana en algún momento llega a más 55 milivoltios, en ese momento, ¿sí?, el sodio va a estar en su equilibrio dinámico, va a estar cómodo, ¿sí? Pero la neurona necesita que el sodio no esté cómodo, porque necesita ver que haya un gradiente, ¿sí?, de concentración para que ingrese el sodio.
no quiere que se disipe ese gradiente. Entonces, si en algún momento la neurona llega a tener un potencial de membrana de más 55, va a ser muy transitorio, lo va a sacar de esa comodidad para volver todo a la normalidad, ¿sí? Pero con esto lo que estamos diciendo básicamente es lo siguiente. A ver si se entiende. Acá. Cuando yo estoy en el potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios, ¿sí? Estamos cerquita del potencial de equilibrio del potasio, que es menos 75, y estamos muy lejos del potencial de equilibrio del sodio, que es más 55, está por acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a querer hacer el potasio? Estar cómodo. ¿Cómo hace para estar cómodo? Sale, ¿sí? Sale de la neurona por gradiente de concentración, porque sabe que al salir deja el interior de la membrana negativo, ¿sí? Y si él dejara la membrana, digamos, el interior en menos 75, habrá llegado a su punto de equilibrio dinámico o de equilibrio, como lo llamamos. ¿El sodio qué quiere hacer? El sodio es un catión extracelular. Entonces el sodio quiere entrar. El problema es que no tiene canales abiertos en reposo, pero si es por él, entraría, ¿sí? Porque hay más sodio afuera que adentro. ¿Y por qué quiere entrar? Porque sabe que si entra y se acumula del lado interno, perdón, de la membrana, en el lado interno, ¿sí? Va a despolarizar, podría ser, ¿sí? Entonces fíjense en que cada ion trata de jugar, ¿sí? Para lograr su punto de equilibrio. El tema es si la neurona lo deja o no lo deja. Por suerte no nos va a dejar. Bien, ¿preguntas hasta acá? Profe, ¿Preguntas que quieran hacer? las potenciales de membrana son siempre, ponele 75 de potasio y 55 de sodio. Esos son potenciales de equilibrio para los iones, ¿sí? Son potenciales de equilibrio, ¿sí? Y sí, son invariables, o sea, para el potasio es menos 75 y para el sodio más 45 o más 55, ¿sí? Y es invariable, es así. Bien, gracias. Bien, entonces, si les preguntamos a ustedes, ¿sí? ¿Cuál es el valor del potencial de membrana en reposo de una neurona? Menos 70. Los 70 Menos millones. 70. Bueno, y si yo le digo a ustedes, explícame por qué es menos 70. ¿Cuál sería Por la la explicación? salida del catión potasio de la parte interna de la membrana hacia afuera. ¿Y por qué No, sale el bueno. potasio? Para llegar a su punto de equilibrio dinámico, que es menos 75 milivoltios. Está bien. ¿Y por qué puede salir? Porque hay Porque canales de potasio. hay canales activados de canales potasio. Por canales pasivos. Corrijo Y solo una tiene un gradiente cosita. a favor también. Por canales abiertos, ¿no? ¿Sí? Hay canales abiertos, que no es lo mismo que decir activados. Abiertos, pasivos, están abiertos, ¿sí? Bien, esa es una respuesta, pero si ustedes dan esa respuesta, yo les digo, está bien, pero yo tengo una membrana, tengo el canal del potasio que está abierto, ¿sí? Y está el potasio. La pregunta es ¿por qué sale el potasio? Porque hay una diferencia en el gradiente de concentración, entonces el potasio va a tender a salir de la membrana. Esa es la respuesta, ¿sí? O sea, vuelvo a insistir, yo en reposo, el potencial de membrana en reposo es menos 70 milivoltios. ¿Por qué? Porque los únicos canales que están abiertos en reposo en la neurona son los de potasio, ¿sí? Y el potasio sale por esos canales porque tiene a favor un gradiente químico de concentración, ¿sí? Entonces, al salir, deja el interior de la membrana negativo y él se coloca del lado externo y genera esa carga positiva que vemos ahí. Y esa diferencia que se genera es de menos 70 milivoltios, ¿sí? ¿Qué quiere hacer el potasio? Como dijo el compañero antes, seguir saliendo, porque sabe que si sigue saliendo, el interior de la membrana lo torna más negativo y si llega a los menos 75 milivoltios, va a haber llegado a su ecuación de Nernst o su punto de equilibrio, ¿está bien? Su comodidad, del cual, como ya vimos, la neurona se va a encargar de sacarlo igual, ¿está bien? Pero él quiere llegar a esos menos 75, ¿sí? ¿Quedó claro esto? No. Sí, sí. Bien. Profe, entonces una pregunta. Sí, doctor. La ecuación de Nernst Sí. entonces nos serviría para sacar cuál sería el punto de equilibrio de los iones. Tipo Exacto, es eso. O sea, la ecuación de Nernst dice, me da un valor de potencial de membrana para un ion, porque la ecuación de Nernst mide un ion, ¿sí? O sea, si mide sodio, no está midiendo potasio, mide el sodio, ¿sí?
pero vos podés medir cualquier ion. Entonces me da el potencial de membrana en el cual ese ion que estás midiendo alcanzaría su equilibrio dinámico. ¿Sí? Que después la neurona puede o no puede llegar a eso. ¿Está bien? Pero cada ion tiene un punto en el cual se va a sentir más cómodo, ¿sí? En el cual la neurona va a tratar de sacarlo de ese lugar. ¿Sí? ¿Se entendió o no esto? Sí, gracias, profe. Bien. Como están viendo acá, ¿sí? En menos 70 milivoltios ya colocamos el potencial de membrana en reposo y ya sabemos que el responsable es la salida de potasio por canales pasivos gracias a un gradiente químico de concentración a favor de salir. ¿Sí? Ahora, si en algún momento a ese pedacito de membrana, ¿sí? Yo lo estimulo, ¿sí? Y le pusiera cargas positivas adentro y llega a un valor llamado umbral, ¿sí? Umbral, que son estas líneas que están acá punteadas, ¿sí? En ese valor de potencial de membrana llamado umbral, se dispara una respuesta que se llama potencial de acción. ¿Sí? Y el valor del umbral, ¿sí? Está en menos 55 milivoltios. Es decir, el umbral siempre está 15 voltios por arriba. O sea que el umbral va a ser de menos 55 milivoltios. Esto quiere decir que si de menos 70 me llevo a menos 55 milivoltios, se dispara el potencial de acción. ¿Y por qué se dispara el potencial de acción? Porque ese cambio de voltaje que nos lleva a los menos 25 milivoltios, que sean todos los canales de sodio voltaje dependiente que están en ese pedacito de membrana. Y al abrirse los canales de sodio voltaje dependiente, el sodio que está más concentrado afuera que adentro, ingresa por esos canales, cambiando la carga interna de la neurona, que venía siendo negativa y ahora la transforma en una carga positiva. ¿Sí? Pero además, el sodio, además de tener su gradiente químico de concentración a favor para ingresar, tiene el gradiente eléctrico a favor para ingresar. ¿Por qué? Porque si yo estoy en reposo, el interior de la membrana es negativo. Entonces, cuando se abran los canales de sodio, el sodio que está afuera, ¿no? Y es positivo, ve que el lado interno está a su opuesto y eso genera un gradiente eléctrico a favor para ingresar. Quiere decir que en el el sodio ingresa por dos gradientes, el de concentración y el eléctrico. Y eso genera un cambio, ¿sí? Una despolarización abrupta, como ustedes ven acá, una respuesta que despolariza a la membrana de esa neurona, ¿sí? Y que más o menos va a llegar a más 30, más 40 milivoltios, ¿sí? Por lo general llega hasta ahí. ¿Y por qué llega nada más a más 30 o más 40? Porque los canales que acabamos de nombrar, llamados canales de sodio voltaje dependiente, se llaman así porque hay un voltaje que los abre. Y que acabamos de ver que ese voltaje que los abre se llama umbral y está en menos 55. Pero así como hay un voltaje que los abre, hay un voltaje que los inactiva. Y ese voltaje que los inactiva está más o menos más 30 milivoltios. Entonces, en menos 55, el sodio ingresa, despolariza la membrana de la neurona, pero al llegar el valor a ser de más 30, esos canales se inactivan. Y al inactivarse el sodio ya no entra, ¿sí? No puede ingresar. En ese mismo momento... Pero, Claudio, ahí cuando se inactivan es que si hay otro estímulo no puede volver a haber otro potencial, ¿o no? Exactamente. Sí, claro, si la neurona ya la tenés con los canales de sodio inactivados en ese pedacito de membrana, por más que vos en ese pedacito de membrana vengas con 10.000 sinapsis, ¿sí? Y estimules, no vas a poder generar un nuevo potencial de acción. ¿Sí? Okay. Para que Lo se que vuelva a generar el claro es que esos canales se cierren, sí. Cuando se cierren, voy a poder generar un nuevo potencial de acción. ¿Sí? No sé si alguien me quería hacer una pregunta. No, porque igual después la respondiste, así que está. Lo que les quería decir es que en casi al mismo momento, ¿sí? En el cual se están inactivando los canales de sodio voltaje dependiente en más 30 milivoltios, ahí en ese mismo momento se abren canales de potasio voltaje dependiente. ¿Sí? Es decir, había canales de potasio voltaje dependiente que estaban cerrados y de repente cuando llegamos a ese valor de más 30 milivoltios, ese voltaje los abre. Y al abrir canales de potasio, ¿sí? Voltaje dependiente, el potasio tiene un gradiente químico de concentración a favor de salir, ¿sí? A favor de su salida, y además tiene un gradiente eléctrico a favor de salir. ¿Por qué gradiente eléctrico? Porque fíjense la diferencia. Nosotros estamos en más 30 milivoltios. Más 30 milivoltios
significa que el sodio ya entró y entonces hay cargas positivas en el lado interno de la membrana. Por lo tanto, si hay cargas positivas en el lado interno, el lado externo es negativo. Entonces, cuando al potasio se le abren los canales de potasio, el potasio ve que del lado externo hay cargas negativas y como él es positivo, sale el corriente eléctrico. Entonces, en más 30 milivoltios, cuando se abren canales de potasio voltaje dependiente, el potasio sale con mucha fuerza por gradiente químico y por gradiente eléctrico, ¿sí? Y al salir el potasio, ¿sí?, va dejando el interior de la membrana negativo. Y eso es lo que origina lo que ustedes ven acá como repolarización. Es decir, retorna al reposo, ¿sí?, al potencial de membrana en reposo, esa previa polarización, ¿sí? Estos canales de potasio, voltaje dependiente, son canales muy lentos, ¿sí?, para abrirse y cerrarse. Por lo tanto, ¿sí?, cuando se está repolarizando la membrana de la neurona, ¿sí?, en vez de llegar a los menos 70, que sería el reposo, son tan lentos en cerrarse los canales que sigue saliendo un poco más del potasio y se hiperpolariza un poquito. Por eso se va para abajo un poquito y luego llega al reposo, ¿sí? En general, ¿sí?, todos estos gradientes los restaura la bomba de sodio potasio TPasa, ¿sí? Para eso sirve esa bomba. ¿Se entendió o no? Hasta acá. Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, cuando nos pidan hacer el gráfico de potencial de acción, tenemos que siempre graficar, como lo hacemos en cardio, en las ordenadas el voltaje, que lo vamos a medir en milivoltios, y en las abscisas, ¿sí?, el tiempo, que se mide en milisegundos, ¿sí? Y marcamos primero el potencial de membrana en reposo en menos 70 milivoltios, ¿sí?, y ya sabemos que ese potencial de membrana en reposo, el responsable, es la salida de potasio por canales pasivos. Si llego, ¿no?, a generar un estímulo suficiente para que del reposo se llegue al umbral, que está en menos 55, en ese valor llamado umbral se abren los canales de sodio voltaje dependiente. Entonces el sodio ingresa y carga al lado interno de la membrana positivamente, por eso se despolariza. Y luego, ¿sí?, luego, en un momento, se van a abrir los canales de potasio voltaje dependiente, el potasio sale por gradiente químico y gradiente eléctrico, y al salir, el lado interno de la membrana lo deja negativo, entonces se produce la repolarización, ¿sí? Estos serían los movimientos más importantes, ¿sí? No quiere decir que no haya otros pequeños, pero esto es lo más importante, ¿sí? Y recuerden que los canales de sodio voltaje dependiente que se abrieron en el umbral y que son responsables del potencial de acción, hay un momento donde se inactivan. Ese momento donde se inactivan, ¿sí?, nosotros lo llamamos periodo refractario absoluto, ¿sí? Es decir, es el periodo de tiempo en el cual cualquier estímulo colocado en la neurona, ¿sí?, no va a generar un nuevo potencial de acción porque los canales de sodio están inactivados, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ¿sí?, que habitualmente el pico del potencial de acción no llega al valor de equilibrio del sodio que era más 55. ¿Y por qué no llega? Y primero porque se inactivaron los canales de sodio, entonces el sodio no entra, ¿sí?, deja de entrar, y entonces se termina esa entrada de sodio y por lo tanto no sube más el pico. Segundo, porque se abren los canales de potasio, voltaje dependiente, y entonces la neurona se repolariza. Pero además, porque hay un pequeño ingreso de cloro, ¿sí?, en el pico del potencial de acción, y porque además existen los canales de potasio pasivos. Los mismos que estaban abiertos en el reposo siguen abiertos acá, por eso se llaman pasivos, porque siempre están abiertos. Entonces el potasio también sale por esos canales. Estas cuatro cosas que ustedes ven acá, la inactivación de los canales de sodio voltaje dependiente, la apertura de canales de potasio voltaje dependiente, el ingreso de cloro y la salida de potasio por canales pasivos, son las cuatro cosas que impiden que el potencial de acción no alcance habitualmente la ecuación de Nernst o de equilibrio del sodio, que era más 55 milivoltios. Ahora bien, algunos libros dicen que el potencial, ¿sí?, entre el potencial de membrana y el umbral, que es donde se dispara el potencial de acción, sería, para ejemplificarlo, similar, ¿sí?, a las cámaras fotográficas, en el cual cuando yo aprieto, digamos, el obturador de la cámara, ¿sí?, simplemente enfoco, ¿sí?, pero la foto todavía no salió, ¿sí? Cuando yo sigo aumentando, ¿sí?, esa compresión en el obturador, sale la foto. ¿Esto qué quiere decir? Que al potencial de acción se lo llama todo o nada, ¿sí? Todo o nada. En el mientras tanto, si no llego al umbral, ¿sí?, no se va a generar. Pero una vez que llegué al umbral, es como haber sacado la foto. Ya está, salió, se disparó, ¿sí?
y no tengo más posibilidad de volver atrás, salvo que obviamente la borre, ¿no? Pero en este caso el potencial de acción se lo llama todo o nada, porque una vez que llegue al umbral se produce. Si no llego al umbral, no se produce, ¿está bien? Y no tengo forma de graduarlo. O sea, una vez que se dispara el potencial de acción, yo no puedo venir en ese mismo sitio de esa neurona y sumar otro ahí. No, ¿por qué no? Porque ya dije que cuando yo estoy generando un potencial de acción, ¿sí? Los canales de sodio que se abrieron inmediatamente se inactivan. Entonces no puedo venir con otro estímulo y generar un nuevo potencial de acción, a menos que espere un ratito y que esos canales de sodio inactivados se cierren todos. Como les dije antes, los potenciales de acción se encuentran desde el cono axonal hasta el terminal axónico, ¿sí? Y el cono axonal es el sitio de la neurona donde más densidad de canales de sodio voltaje dependiente hay. Entonces, es muy común que los potenciales de acción se generen en el cono axonal, ¿sí? En el cono axonal, y eso después corra a lo largo de toda la membrana del axón. En cambio, en las dendritas y en el cuerpo o soma de la neurona, como prácticamente no hay canales de sodio voltaje dependiente, no hay potencial de acción, ¿sí? Con esa excepción que le dije, por ejemplo, en el hipocampo. No todas las neuronas disparan igual, ¿sí? Fíjense que hay neuronas que van a disparar como en salvas, 3 o 4 potencial de acción, después un ratito 3 o 4, ¿sí? Otras que son más regulares, otras que son más rápidas, etc. Pero el potencial de acción es el mismo, ¿sí? O sea, generar el potencial de acción es lo mismo, hay que llegar al umbral, abrir canales de sodio, después abrir canales de potasio y repolarizar, ¿sí? Y existen, como ya dijimos también, los llamados periodos refractarios, absoluto y relativo, ¿sí? Recuerden cuando les pregunten periodo refractario, la palabra periodo, ¿sí? Por definición, es tiempo, ¿sí? Entonces, el periodo refractario absoluto es el tiempo, medido en milisegundos, en el cual cualquier estímulo colocado sobre la neurona, ¿sí? No encuentra respuesta, ¿sí? No genera un nuevo potencial de acción. ¿Por qué no? Porque todos los canales en ese pedacito de membrana están inactivados, ¿sí? Todos los de sodio y voltaje dependiente. A medida que los canales de sodio voltaje dependiente se van cerrando, si yo vengo con un estímulo, pero muy elevado, ¿sí? Podría generar un potencial de acción, ¿sí? En potencial. A ese periodo se lo llama relativo, ¿sí? O sea, periodo refractario relativo. Pero que en general, ¿sí? Esto no sucede en la neurona, ¿sí? No sucede habitualmente. ¿Podrías ¿Para qué repetirlo, por sirve? favor? Una pregunta. Sí, ahí lo repito. Dale. No, porque en cardio Escucho. hemos visto que cuando estos periodos refractarios fallaban, se podría producir arritmia. ¿Acá con qué se Sí. relacionaría? También con arritmias Claro. cerebrales, que es lo que se llama convulsiones o Ah, epilepsia. ok. Sí, sí. Ahora les muestro esto. Entonces, les repito, el periodo refractario absoluto es el periodo de tiempo en el cual, ¿sí? Como todos los canales de sodio voltaje dependiente de esa membrana están inactivados, yo, por más estímulo que coloque, no puedo generar un nuevo potencial de acción. Por eso es absoluto. Periodo refractario relativo es el periodo de tiempo en el cual solo si coloco un estímulo es decir, un estímulo ¿sí? Podría tal vez generar un potencial de acción. ¿Y por qué podría generarlo? Porque ya algunos canales de sodio, voltaje dependiente, se han comenzado a cerrar. ¿Sí? ¿Está bien? Pero no todos. Cuando recién estén todos cerrados, volvemos al reposo y por lo tanto ahí la neurona está más susceptible a la estimulación. ¿Y para qué sirven los periodos refractarios? ¿Sí? Absoluto y relativo. Primero sirven para entender que el potencial de acción habitualmente, ¿sí? Se inicia en el cono axonal, aunque no únicamente, pero se inicia en el cono axonal y se dirige hacia adelante, hacia el terminal axónico. ¿Sí? ¿Y por qué esto es así? Porque fíjense lo siguiente. Si yo estoy en un nodo de Ranvier, ¿sí? En un nodo de Ranvier, que es el lugar donde está desnudo el axón, y por lo tanto ahí hay canales de sodio, voltaje dependiente, el sodio que entre ahí, el sodio que entre por esos canales, ¿sí? El sodio no sabe para dónde ir, no sabe que tiene que ir para adelante. Entonces el sodio se dirige para atrás y para adelante. Pero ¿qué ocurre con el sodio que se fue para atrás? O sea, que se fue para atrás significa que se fue al cono axonal. Encuentra que los canales de sodio que están detrás están inactivados, porque por ahí ya pasó el potencial de acción. Y entonces el sodio, aunque se vaya para atrás y despolarice esa membrana, no logra generar un nuevo potencial de acción. En cambio, el sodio que entró y se fue para adelante, encuentra que en el siguiente nodo de Ranvier los canales de sodio sí están cerrados, ahí se despolariza la membrana, se llega al umbral y se dispara el potencial de acción. Entonces, lo que garantiza tener los periodos refractarios
es un tipo de conducción llamado ortodrómica, es decir, una conducción en un único sentido, desde el cono axonal al terminal axónico, ¿sí? Y entonces el potencial no vuelve para atrás. El sentido de la propagación es único, ¿sí? Cuando esto falla, por diferentes mecanismos, la neurona puede entrar en un circuito de hiperexcitabilidad, generar múltiples potenciales de acción, ¿sí? Desincronizados, y esto puede representarse en un paciente como una convulsión, ¿sí? Como una convulsión. Una cosa importante, ¿sí? Es que, fíjense que acá lo que tienen en imagen es el pez globo, ¿no? El pez globo que es más tropical o del lado del Pacífico, ¿sí? El pez globo tiene una toxina que se llama tetrodotoxina. Y la tetrodotoxina es un bloqueante de los canales de sodio voltaje dependiente. Por eso, ¿sí? La intoxicación por esta toxina provoca paro cardiorrespiratorio, porque nos está bloqueando todos los canales de sodio voltaje dependiente en el corazón y en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Ese es el fundamento. En nuestro caso, lo más cercano que tenemos es la marea roja. ¿Y qué es la marea roja? Es la presencia, ¿sí? De, obviamente, una cierta cantidad de dinoflagelados de un género determinado que liberan una toxina que se llama saxitoxina. ¿Y qué es la saxitoxina? Es un bloqueante de los canales de sodio voltaje dependiente. Eso es lo que explica que cuando hay intoxicados por esto que llamamos marea roja, ¿sí? Genere, por ese bloqueo de canales de sodio voltaje dependiente, también muchos mueren de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Con inmovilidad, ¿sí? Parálisis motora, parálisis respiratoria y parálisis cardíaca, ¿sí? Es justamente por esto. Ahora, esto es patológico, ¿sí? Yendo a algo más fisiopatológico, ¿sí? Cuando nosotros nos anestesian y nos dan anestésicos locales como la silocaína o lidocaína, la lidocaína es un bloqueante de canales de sodio voltaje dependiente. Entonces, cuando nos suturan, ¿sí? Una herida, nos colocan ahí lidocaína, bloquea los canales de sodio voltaje dependiente de los axones sensitivos y por eso perdemos posibilidad, nos permite vivir el dolor cuando están practicando la sutura, ¿sí? Pero ahí tiene un ejemplo fisiológico, por así decirlo. Bien, para resumir, ¿sí? E ir terminando, les voy a mostrar algo que es, de nuevo, cómo se construye el gráfico del potencial de acción, tema tomado en los orales. Grafico voltaje en milivoltios en función del tiempo en milisegundos, ¿sí? Coloco el reposo, que recuerden que es menos 70, aunque acá diga menos 65, menos 70 milivoltios. Y si me preguntan por qué colocó el potencial de membrana en reposo en menos 70, lo que voy a decir es que en ese momento los únicos canales que están abiertos, ¿sí? Son canales pasivos de potasio. El potasio sale por gradiente de concentración y eso origina un lado interno de la membrana más negativo con respecto al exterior, que es 0. ¿Sí? Si en ese momento, estando en reposo en menos 70, el resto de los canales, de sodio, cloro, lo que fueran, están cerrados, ¿sí? Absolutamente cerrados. Entonces, como el potasio es el único que tiene canales abiertos y por lo tanto es el único ion que juega a uno y otro lado de la membrana, es el responsable del reposo. Pero, si en algún momento ese pedacito de membrana de la neurona es estimulado y llegamos a menos 55 milivoltios, ese valor determina lo que se llama umbral. Y en ese valor se produce la apertura de los canales de sodio voltaje dependiente que originan una respuesta llamada potencial de acción, ¿sí? ¿Hasta dónde llega esto? Más o menos más 30 milivoltios. ¿Por qué? Porque a ese valor se inactivan los canales de sodio y se produce lo que se llama periodo refractario absoluto. Es decir, un periodo de tiempo en el cual la neurona está refractaria, no responde a ningún estímulo, no genera un nuevo potencial de acción. Un ratito después se origina el periodo refractario relativo. ¿Qué es eso? Y es un momento, ¿sí? Donde los canales de sodio comienzan a cerrarse de a poquito y en ese caso, si yo vengo con un estímulo muy pero muy intenso, ¿sí? Tal vez podría generar un potencial de acción, ¿sí? Pero sigue siendo un periodo refractario, ¿sí? Y solo cuando llegamos al reposo, nuevamente, o sea, se produce la repolarización y tenga los canales de sodio cerrados, voy a poder abrirlos de nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se produce la repolarización? Y bueno, la repolarización se produce porque más o menos a los más 30 milivoltios se abren los canales de potasio voltaje dependiente. Y el potasio, ¿sí? Sale por gradiente químico y gradiente eléctrico, ¿sí? Generando un lado interno de la membrana cada vez más negativo, que es lo que garantiza la repolarización y llegar al reposo nuevamente. ¿Se entendió esto? Profe, ¿el menos 55 sería el potencial umbral?
Ah, listo, gracias. Ujú. Igual siempre está el dibujo, o sea, si el reposo lo pusimos en menos 70, el umbral va a ser menos 55. ¿Sí? ¿Está bien? En cardio, ¿se acuerdan en cardio que las fibras del nodo sinusal, ¿no? Que eran lentas o cálcicas, era menos 60 el potencial de membrana en reposo? ¿Está bien? Bueno, el umbral más o menos está un poquito más arriba, 15 milivoltios. Y en la fibra miocárdica, el miocardio ventricular, por ejemplo, el potencial de reposo era menos 90. ¿Sí? Y el umbral más o menos es 15 milivoltios arriba. Es similar en ese sentido. Las neuronas lo pusimos en menos 70 porque es así. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? Hasta acá. Sí, profe. ¿Sí? Bien, la pregunta es, ¿dónde se genera habitualmente el potencial de acción en una neurona? ¿En qué lado de la neurona? En el cono En el axonal. cono axonal. Cono axonal. Bien, el cono axonal. ¿Por qué en el cono axonal? Porque es donde hay más canales de sodio abiertos. No, De no, potasio. no abierto. El Potasio. lugar, De De potasio el cono pasivos. axonal, es el lugar de más densidad de canales de sodio por superficie. ¿Sí? Por ejemplo, en el cono axonal puedo tener en un pedacito chiquito de membrana, y en un modo de miel, ¿sí? Mismo que tengo 100. ¿Sí? Claudio, ¿podrías repetir porque se cortó y no se escuchó Eso nada? es de densidad de sodio. ¿Sí? En el cono se lo tengo más de canales de sodio. ¿Sí? Densidad de canales de sodio, voltaje de están abiertos. ¿Sí? Solo se van a abrir cuando llegue con un estímulo. ¿Está bien? Y llega al valor umbral. Sí. Se entrecortó todo lo que estaba diciendo, profe. No se entendió, profe. Se cortó todo. Lo que estoy diciendo, ¿sí? Es que en el cono axonal es la mayor densidad, ¿sí? La mayor densidad de canales de sodio voltaje dependiente. Significa que superficie de membrana, ¿sí? En el nodo de Rambier también tengo canales de sodio voltaje dependiente, pero tengo menos canales por unidad de superficie de membrana. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, esos canales de sodio están cerrados en reposo. ¿Sí? No es que están abiertos, están cerrados, ¿sí? En reposo. ¿Sí? Lo que pasa es que al estar cerrados, hace que ese pedacito de membrana sea susceptible de ser estimulado y llegar al potencial de acción. ¿Sí? Ese es el fundamento. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo llegó, ¿sí? A generarse el potencial de acción en el cono axonal? Por lo general, ¿es por qué? Porque en las dendritas y en el soma neuronal, ¿sí? Vienen caminando, produciéndose en la membrana, los potenciales electrotónicos graduales, sumando en espacio y tiempo, y cuando llegan al cono axonal, si son lo suficientemente grandes y llegan al umbral, disparan el potencial de acción. ¿Sí? Por eso es importante recordar que una neurona no hace sinapsis con una neurona, sino que cada neurona puede hacer sinapsis con 10.000 a 16.000 neuronas. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿O no? Sí, profe, entonces, De vuelta, así si lo puedes explicar de nuevo, sería buenísimo. Sí, queda mejor. Claro, lo que estoy diciendo es, primero, concepto importante, ¿sí? Las sinapsis, ¿sí? Nunca son de una neurona con otra, ¿sí? Sino que cada neurona puede establecer entre 10.000 y 16.000 contactos sinápticos, ¿sí? Esto hace, ¿sí? Que si a una neurona le llegan 10.000 contactos sinápticos, o sea, 10.000 transmisión de impulso de otra neurona, ¿sí? En las dendritas y en el cuerpo de la neurona, esos impulsos son potenciales electrotónicos o graduados, que si llegan a ser, ¿sí? Lo suficientemente importantes y caen en el mismo tiempo y en el mismo espacio, se suman, se van sumando. Y si la fuerza de ellos, ¿sí? Es suficiente para llegar al cono axonal, en el cono axonal, si son grandotes y llegan al umbral, dispararon el potencial de acción. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí, si el contacto de una neurona fuera con otra, solamente una con una, por ahí no alcanza, ¿se entiende? Con un contacto a generar un potencial de acción en la otra. Pero como una neurona recibe 15.000 o 5.000, ¿está bien? Contactos sinápticos de otra, se garantiza así generar un potencial de acción. ¿Sí? ¿Ok? Otra cosa importante,
hay neuronas que no tienen potencial de acción, ¿sí? Y eso es importante, ¿está bien? O sea, hay neuronas que conducen con potenciales graduados. ¿Por qué? Porque son pequeñas, chiquititas y no requieren potencial de acción, ¿sí? Y aparte por una cuestión fisiológica, que después vamos a aprender en visión, por suerte las células de la retina no tienen potencial de acción, ¿sí? Después vamos a entender por qué eso, ¿está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente, ¿sí?, una neurona para conducir el impulso tiene que hacerlo por potencial de acción, ¿está bien? Ahora, ¿cuál de los dos recorre más grandes distancias? El potencial de acción, ¿sí? Entonces, en neuronas que tienen una acción más grande, va a usar potencial de acción. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto o no? Profe, tengo una pregunta ¿Sí? como para aclararme. Entonces, Dale. los menos 55 milivoltios es cuando se abren los canales de sodio y cuando llega a más 30 milivoltios se cierran y se abren los de potasio, ¿no? Lo primero está bien, en menos 55, que es el umbral, se abren los canales de sodio, voltaje dependiente, y se Sí. inactivan en más 30. Inactivan. No se cierran, se inactivan. Genial. Y en ese momento también se abren los canales de potasio, voltaje dependiente. Buenísimo. Gracias, profe. ¿Sí? O sea que si vos agarras un pedacito de membrana del axón, ¿no? Y justo ese pedacito de membrana está en más 30 milivoltios, ¿sí? Y vos querés estimularlo de nuevo, no pasa nada, no vas a poder estimularlo porque todos los canales de sodio están inactivos, ¿sí? Y recién aprendimos que para generar un potencial de acción, yo tengo que llegar al umbral, y en el umbral se abren los canales de sodio. O sea, si no se abren canales de sodio, no hay potencial de acción, ¿se entiende? Entonces, mientras estén inactivos los canales de sodio, no hay potencial de acción. ¿Sí? Buenísimo. Profe, Bien. eh, entonces el periodo refractario relativo en qué fase sería? No hay un momento así fácil de no. contarte, pero inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí? Cuando los canales de sodio que están inactivos empiezan a cerrarse, ¿sí? En ese momento se lo llama periodo refractario relativo, ¿sí? Es un momento donde todavía no estamos en reposo, ¿se entiende? Recién empezó la repolarización, por así decirlo, ¿está bien? Y entonces, al tener algunos canales de sodio que ya están cerrados, permitiría, si vos tenés un estímulo llamado supraumbral, o sea, un estímulo más grande que el que normalmente precisás, podrías tal vez generar un potencial de acción, ¿sí? Que no sucede habitualmente, ¿está bien? Pero podría suceder. ¿No es que los canales de sodio se inactivan, no se cierran? Por eso, ¿O a veces se cierran? o sea, el canal de sodio, no, en reposo están cerrados. En el umbral se abren. Y en más 30 se inactivan, ¿sí? En ese momento donde todos están inactivados, lo llamo periodo refractario absoluto, ¿sí? Bien. Pero después de estar inactivado, empiezan a cerrarse. En ese momento donde ¿Que es cuando tengo se abre el de algunos, potasio? no todos, más o menos, exactamente, ¿sí? Pero en ese momento, donde vos ya tenés algunos canales de sodio que de inactivos pasaron a cerrarse, vos podrías colocar un estímulo muy intenso y generar un potencial de acción, ¿sí? ¿Está bien? Habitualmente no sucede, fisiológicamente no sucede, sino que la neurona se repolariza porque el potasio sale, ¿está bien? Y recién cuando todos los canales de sodio están cansados, vos podés generar un potencial de acción, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Bueno, Fabio, me yo quedó tengo una otra duda a aclara- mí. Profe, mencionaste en el gráfico que la curva como decía un poquito más negativa y volvía a menos 70. Esa parte que bueno, se hace hiper polarizante, ¿era? Sí, porque en realidad, o sea, vos lo que esperás, ¿no? Que si te fuiste para arriba, desde el reposo te vas para arriba, cuando te repolarizás llegues al reposo. Eso es lo esperable, ¿sí? Pero en las neuronas no pasa eso. ¿Por qué no pasa? Porque esos canales de potasio, voltaje dependiente, son muy lentos para cerrarse, ¿sí? Entonces, en vez de terminar de cerrarse en el reposo, siguen un poco abiertos, y como están abiertos y el potasio sigue saliendo, ¿sí? El lado interno de la membrana queda más negativo, entonces se hiperpolariza un poquito, ¿sí? Pero después de hiperpolarizarse un poquito, ya se cierran los canales de potasio, esos que eran activos, ¿no? Y la bomba de sodio, potasio TPasa, ¿sí? Lo que va a hacer es restaurar el gradiente y llevarlo al reposo, ¿sí? Recuerden que la bomba de sodio, potasio TPasa es una bomba que se llama electrogénica. ¿Qué quiere decir eso?
que agarra el exceso de sodio que hay adentro y lo saca para afuera. ¿Sí? Y el exceso de potasio que está afuera lo ingresa. ¿Sí? Sí, gracias. Claudio, una consultita. Sí. En el periodo refractario absoluto, que los canales de sodio están inactivos, la membrana se vuelve a repolarizar porque los canales de potasio pasivos siguen abiertos, digamos. No. O sea, los canales pasivos de potasio siempre están abiertos, pero la Bien, repolarización se produce gracias a que en ese momento, más o menos en más 30, ¿sí? Se abren canales de potasio voltaje. bien, ¿Sí? Ya estaban abiertos, pasivos, se le abren más. ¿Se entiende? Y al abrirse bien. más, ¿sí? Más potasio sale. Al salir más potasio, que es positivo, el lado interno de la membrana queda más negativo. Entonces la repolarización es por eso. Bien, joya, gracias. ¿Sí? Les hago una pregunta. Cuando estoy en el umbral, ¿no? Y se abren los canales de sodio voltaje dependiente, ¿sí? ¿Cambia la concentración de sodio intracelular? No, Tampoco cambia mucho. cambiaba en el de Empieza a haber potasio. más sodio adentro que afuera. Ahí sí. No, pero me refiero O en el sea, umbral, ¿no? En el valor umbral, cuando yo dije que se abren los canales de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Ese sodio que ingresa, ¿sí? ¿Cambia la concentración intracelular de sodio? ¿Empieza a haber más sodio adentro que afuera? ¿Cómo es eso? Positivo, Sí, vicia, Sí, digamos, el sí, lado hay interno y más, va a por eso ingresar, se va a va ingresar sodio, hacia hay arriba. claro. más sodio intracelular. Claro, se va a hacer más positivo intracelularmente. Se despolariza. Igual Bueno, no sé si más entonces, adentro que afuera porque era extracelular el ion de sodio, pero sí aumenta la polaridad adentro. bueno, entonces, esto es importante, ¿sí? Obviamente la pregunta tiene su trampa, ¿sí? Los medios son electroneutros, ¿sí? Y los gradientes no se disipan. O sea, el sodio siempre es el principal catión extracelular, siempre. Y el potasio siempre es el principal catión intracelular, siempre. ¿Está bien? Entonces, cuando yo digo que en el umbral se abren los canales de sodio voltaje dependiente, ese sodio que entra por los canales, lo único que hace es acumularse del lado interno de la membrana. O sea, lo que cambia es el voltaje de la membrana, pero no cambia significativamente la cantidad de sodio que hay adentro de la célula. Porque si eso ocurriera, ¿qué viene atrás del sodio? Siempre. ¿Qué arrastra el sodio? Agua. Agua. ¿Sí? El sodio es la partícula más osmótica. Si, imagínense una neurona que en un potencial de acción le entra sodio, ¿sí? Y el sodio inundara el citoplasma. Le entra agua, se hincha y se rompe. O sea, la vida de la neurona duraría un potencial de acción. Y eso no puede suceder. ¿Sí? Al revés, imagínense lo siguiente, que el potasio que sale inundara el medio extracelular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la, digamos, cómo se hace para parar un corazón en una cirugía cardíaca? Se le da potasio. Afuera. ¿Cómo hace para, en las inyecciones mortales que aplican en países desarrollados como en Estados Unidos para provocar la muerte? Son inyecciones de potasio, provoca paro. O sea, el potasio que sale, ¿sí? No inunda en la sangre, no cambia la concentración de potasio en la sangre, porque no estaríamos muertos. Ahora, ese potasio que sale se acumula del lado externo de la membrana y lo único que cambia es la polaridad de la membrana a uno y otro lado, nada más. Pero siempre el potasio, aunque salga, siempre hay más potasio adentro que afuera. ¿Quedó claro esto o no? Sí, ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? El sodio, Porque a el veces sodio, uno... el sodio ¿Cómo? termina saliendo por la bomba sodio-potasio ATPasa. Sí, primero, digamos, deja de entrar porque se inactivan los canales y, por supuesto, la bomba siempre está activa. ¿Sí? La bomba de sodio-potasio ATPasa es una estructura proteica, ¿sí? Que tiene sensor externo de potasio e interno de sodio. Entonces, cuando detecta que en el lado externo hay mucho potasio, lo entra, se activa y lo entra. Y cuando detecta que en el lado interno hay mucho sodio, lo detecta y lo saca. ¿Sí? Siempre está funcionando, siempre. Lo que pasa es que donde uno más ve la acción, en general es ahí al final, donde se está hiperpolarizando, pero siempre está actuando. ¿Sí? Ahora, lo que tiene que quedar claro es, ¿cuántos iones por segundo maneja una bomba? 100. En cambio, en un canal pasan 100 millones de iones, ¿se entiende? O sea, la bomba sirve para restaurar gradientes, pero no para generar potenciales. Para generar potenciales precisamos canales
y la fuerza química o de gradiente eléctrico. ¿Sí? No hay otra. ¿Sí? ¿Quedó claro esto último? O sea, ¿quedó claro que la clase de hoy se llama potencial de membrana? Y por lo tanto, si hablo de potencial de membrana, es la diferencia eléctrica a uno y otro lado de la membrana. Nada más. Lo que pase afuera, bien afuera, y adentro, bien adentro de la célula, no me importa. ¿Está bien? Porque no estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente del cambio eléctrico a uno y otro lado de la membrana. ¿Sí? No sé si quedó claro esto. ¿Se entiende o no? Lo que no me quedó muy claro tampoco es la dirección que toma el sodio, ¿no? O sea, hay un estímulo voltaje, ¿no? Y, o sea, se abren los canales de sodio del cono axonal y ahí toman una dirección, o sea, hacia la terminal axonal, o sea, como disipando o llevando el mismo impulso hacia la terminal, hacia el terminal axonal. Claro, o sea, el sodio, primero, está claro que el sodio es una molécula, un ion, ¿sí? No tiene vida propia, ¿está bien? No puede razonar lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense, ¿sí? Que en el cono axonal se abren los canales de sodio, ¿no? Y el sodio entra, ¿sí? El sodio no razona, el sodio no dice, che, mejor vamos para adelante porque el potencial de acción tiene que ir para adelante. El sodio que entra en el lado interno de la membrana se va para atrás y para adelante, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Pero atrás del cono axonal, ¿qué está? El cuerpo o la dendrita. ¿Se entiende? Y en el cuerpo o la dendrita no hay otros canales de sodio voltaje dependiente. Por lo tanto, para atrás no se genera nada, no se genera un nuevo potencial de acción. ¿Sí? En cambio, para adelante, ¿sí? Encuentro sí canales de sodio voltaje dependiente. Y si el sodio que va para adelante, ¿sí? Despolariza la membrana, ¿sí? En ese lugar, o sea, le genera cargas positivas, ¿sí? En ese lugar, y llego al umbral, en ese pedacito de membrana que llega al umbral, se abren otros canales de sodio, de nuevo entra el sodio, y ese sodio que entra de nuevo, ¿qué hace? Dice, me voy para atrás y para adelante. ¿Sí? Si se va para atrás, los canales que están atrás están inactivados. Entonces tampoco puede hacer nada atrás. Pero el que se va para adelante encuentra que la membrana que está en adelante está en reposo. Y si la despolariza y llega al umbral, abre los canales de sodio de ese pedacito de membrana. De nuevo, ese sodio que entra se va para atrás y para adelante. El de atrás está rectario, el de adelante lo despolariza. Eso es lo que hace que el impulso siempre vaya para adelante. O sea, cuando hablamos de atrás y adelante, hablamos de, o sea, los nodos de Rambier, ¿sería? O sin nodo de Rambier, porque el axón puede no tener mielina. ¿Sí? Si no tiene mielina, los canales de sodio están a lo largo de todo el axón. ¿Está bien? Si tiene mielina, hablas de los nodos de Rambier. ¿Sí? Ahora les explico eso, de axón mielínico o no, para terminar la clase. Pero a ver, ¿todos entendieron hasta acá más o menos el fundamento del potencial de acción? ¿Sí? Y todos entendieron de que lo que estamos hablando es cambio de iones a uno y otro lado de la membrana. ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? Pero recuerden que la célula no cambia su concentración y el sodio, por más que entre, siempre hay mucho más afuera que adentro. ¿Está bien? Es un concepto importante. ¿Sí? Entonces, para terminar esta parte... Profe, te hago una pregunta antes de seguir. Dale. Sí, sí. No entendí bien lo que era la conducción o ortodrómica, algo así. Dale, dale. Ahora lo explico de nuevo con este ejemplo. Dale. Fíjense lo siguiente. Yo puedo tener axones amielínicos y axones mielinizados. ¿Sí? Obviamente, la vaina de mielina, ¿sí? En ese sector donde la vaina de mielina cubre al axón, en esa zona no hay canales de sodio, no hay ningún canal. ¿Sí? Porque obviamente, ¿sí? No va en contra la neurona de poner canales en la membrana para después taparlos, ¿sí? Cubrirlos. Entonces, en las zonas mielinizadas no hay canales, ¿sí? De ningún tipo, tampoco de sodio voltaje dependiente. Entonces, fíjense lo siguiente. En los nodos de Rambier, ¿sí? Que es el lugar desnudo, el lugar desnudo en los axones que tienen mielina, ¿sí? Ahí es donde hay canales de sodio voltaje dependiente. Entonces, el potencial de acción se va a generar solamente en los nodos de Rambier, ¿sí? Y cuando se abran canales de sodio voltaje dependiente, en este nodo de Rambier, el primero, el que tienen a la izquierda, ese sodio que entra ahí, ¿sí? Se va a dirigir hacia atrás y hacia adelante. La ventaja es que cuando se vaya para adelante, ¿sí? Y corra por adelante, cuando llega al próximo nodo de Rambier, ¿sí? El sodio es positivo y despolariza la membrana,
Si eso llega al umbral, va a abrir los canales de sodio, voltaje dependiente, que están en este pedacito de membrana. Ese sodio que entra en este nodo de Rambier, ahora va a ir para atrás y para adelante. Pero a mí no me importa que vaya para atrás. ¿Por qué no? Porque el que va para atrás, ¿sí?, encuentra que los canales de sodio de este nodo de Rambier están inactivados, ¿sí? Porque por ahí ya pasó el potencial de acción, digamos, la despolarización. Entonces, como están inactivados, no va a generar un nuevo potencial de acción. Entonces, la conducción siempre va a ser para adelante. Y a esa conducción hacia adelante, o sea, del cono al terminal, se le llama conducción ortodrómica. ¿Sí? Entonces, en un axón mielinizado, nosotros decimos que la conducción es saltatoria. ¿Por qué saltatoria? Porque el potencial de acción se genera solamente en los nodos de Rambier, ¿sí? O sea, en este nodo de Rambier y el próximo en el próximo nodo de Rambier, ¿sí? Por lo tanto, salta el potencial de acción, es como si saltara, ¿sí?, desde un nodo hasta el próximo nodo. Entonces, los axones mielinizados, la conducción del potencial de acción es saltatoria. Donde hay mielina no hay potencial de acción, ¿sí? Donde hay mielina, lo único que hay es iones corriendo rápidamente, ¿sí? Rápidamente para llegar al próximo nodo de Rambier, ¿sí? Y acá viene un concepto muy importante, ¿sí? Las membranas celulares, esto incluye al axón, ¿sí?, son muy buenos capacitores, ¿sí? ¿Qué significa capacitor? El capacitor es como una pila, una batería. O sea, un capacitor es una estructura que permite fijar cargas de signo opuesto. Entonces, la membrana es muy buen capacitor. ¿Por qué? Porque si de un lado de la membrana tengo un ion positivo, del otro lado tengo un ion negativo, ¿sí? Y si del lado interno tengo negativo, del lado externo voy a tener positivo. Entonces, la membrana es un muy buen capacitor. El nodo de Rambier no tiene mielina. Entonces las cargas se aproximan a uno y otro lado de la membrana, o sea, hay buena capacitancia ahí, ¿sí? Pero lo malo de esto es que desplazar, mover a un ion que está del lado interno, obliga, de alguna manera, a arrastrar al ion que está arriba, ¿sí? Porque hay gran atracción entre ellos. Entonces, en los nodos de Rambier, ¿sí?, la conducción es lenta, ¿sí? Es lenta. Pero en los nodos de Rambier, como es el lugar donde hay canales de sodio, es el lugar donde puedo generar potencial de acción. Ahora, fíjense lo siguiente. Una vez que el sodio entró en el nodo de Rambier y pasó al lugar donde hay mielina, ¿sí?, la mielina ahora separó las cargas. O sea, la carga positiva va por adentro y la negativa no está pegada a la membrana, sino que está lejos porque está la vaina de mielina. Es decir, la mielina es un aislante, aisló las cargas. El potasio por adentro y el ion negativo por afuera. Al aislarlas, ya no hay atracción entre ellas. Entonces, la carga interna, el sodio, corre rápidamente por ahí. Es decir, la mielina disminuye la capacitancia, ¿sí? Disminuye la capacitancia. Las cargas quedan separadas. Y al quedar separadas, aumenta la velocidad de conducción. Esa es la función que tiene la mielina, es acelerar la conducción para que los iones lleguen rápidamente al próximo nodo de Rambier. Si despolarizan ese nodo, esa membrana del nodo de Rambier, genera un nuevo potencial de acción ahí, y luego pasa lo mismo en el próximo nodo de Rambier. Si a un axón que está mielinizado, ¿sí?, a una persona, ¿no?, que tiene axones mielinizados, le sucede una enfermedad, una patología desmielinizante, ¿sí?, al quitarle mielina al axón, lo que hacemos es desacelerar la conducción. ¿Por qué? Porque si yo saco la mielina, la capacitancia aumenta. ¿Qué significa eso? Que las cargas quedan pegadas a uno y otro lado de la membrana y correr una es dificultoso porque tiene que arrastrar a la otra que está arriba. Entonces, si los pacientes tienen enfermedades desmielinizantes, la velocidad de conducción en esos axones se enlentece muchísimo. Y si ese axón es un axón sensitivo, pierdo sensibilidad, ¿sí? Si el axón es un axón motor, pierdo motricidad. Si es un axón relacionado con la memoria, pierdo memoria. Si es un axón relacionado con la visión, pierdo la visión, ¿sí? Justamente por la pérdida de mielina y por el enlentecimiento de la velocidad de conducción, ¿sí? Pero fíjense el concepto, ¿no? Se enlentece la velocidad de conducción y aumenta la capacitancia. Claro, de hecho se enlentece porque aumenta la capacitancia. Exacto. Esperen que voy a eso. Fíjense entonces, la membrana funciona como un capacitor, o sea, almacena cargas de signo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, negativas de este lado, positivas del otro lado, ¿sí? Es un muy buen capacitor. Ahora, si yo a esta membrana le agrego mielina, ¿sí?,
la mielina disminuye la capacitancia. ¿Sí? Porque fíjense, en el nodo de Rambier las cargas están, la negativa y positiva, a uno y otro lado cerquita. Pero en la zona de mielina quedan muy lejos, están separadas y el poder de atracción disminuye. ¿Sí? Entonces, donde hay mielina, se acelera la velocidad de conducción. ¿Sí? Esto no importa, es muy físico. Entonces, fíjense en lo siguiente. Nosotros decimos que en los axones amielínicos, la conducción del potencial de acción es punto a punto. Es decir, se produce en un pedacito de membrana, el sodio que entra despolariza el pedacito de membrana que está al lado, y entonces genera otro potencial de acción ahí. Ese sodio que entra despolariza el que está al lado, ahí genera otro potencial de acción. El sodio que entra despolariza la que está al lado, o sea, punto a punto de la membrana. En cambio, en los axones mielinizados, ¿sí? Solo hay potencial de acción saltando de nodo a nodo de Rambier. Por eso decimos que la conducción es saltatoria. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo. Acá tenemos que en el cono axonal empieza el potencial de acción, ¿sí? Y fíjense que se tiene que generar a uno y otro lado de la membrana, o sea, pedacito por pedacito, por continuidad. Es decir, el potencial de acción lo recorre punto a punto. ¿Sí? En cambio, en un axón que tiene mielina, el potencial de acción que empezó en el cono axonal solo se va a generar, ¿sí? En los nodos de Rambier. ¿Sí? En los nodos de Rambier. ¿Sí? Y mientras yo tenga mielina, en esos sectores donde hay mielina, la velocidad de conducción se acelera. Entonces, como solo tengo potencial de acción en los nodos de Rambier, se habla de conducción saltatoria.